Bueno, perfecto. Buenos días. Es un gusto estar acá, compartir este espacio con ustedes y hablar de un tema que es el de probidad pública, que me pidieron compartirlo con ustedes. Y claro, lo primero que yo pienso cuando hablamos de probidad es, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque vamos a ver, si a mí me dijeran que una persona es una persona muy íntegra, es una persona ética, que entendemos casi lo mismo y no entramos al lugar a dudas, ¿verdad? Porque si es una persona muy proa, uno se queda pensando, ¿me está diciendo algo bueno o me tengo que sentir ofendido? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Entonces yo creo que lo primero es tratar de clarificar los significados de estas tres cosas, ética, integridad, probidad, cómo se relacionan y cómo se complementan, porque al final de cuentas, pues sí, esa es la idea, que se complementen. Primero, esta me la han visto decirlo varias veces, es preguntarle si se cepillaron los dientes. Sí, ¿verdad? Hoy sí. Bueno, el tema es por qué se cepilla uno los dientes. Y si yo les diera chance, no tenemos mucho tiempo, así que no lo voy a hacer, y les preguntara por qué lo hacen, la mayoría de ustedes me diría temas relacionados con la salud, ¿no? Mantener el higiene, el buen aliento, que no me den caries, cosas de esas. ¿Cuándo empezaron? No fue ayer, no fue la semana pasada que dijeron, mira, voy a empezar a lavarme los dientes, nunca lo he hecho. Sino que desde niños y niñas, mamá, papá, el tío, alguien nos decía, lávese los dientes. ¿Por qué? Porque se los tiene que lavar, ¿verdad? Pero si hoy día les dijera, se dejarían de lavar los dientes, yo estoy seguro que no lo harían. Pero no tienen a mamá o papá detrás obligándonos. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo si ya no los obligan? Porque además de decirte, tenés que hacerlo, te dan razones para hacerlo, que son las mismas que decía hace un rato, por higiene, por salud, para que no te den caries, para tener buen aliento, todas esas cosas. El tema ético, para empezar, está relacionado con la educación que nos dieron, no con el castigo, no con el control, sino las razones de fondo para hacer las cosas y los hábitos que forjamos a partir de eso. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se van a acostar y dicen, ay, no me lavé los dientes y tengo que levantarme? ¿Por qué? Porque forjaron un hábito. Pero lo que sostiene el hábito son las razones, no la obligación. La ética funciona así en todos los ámbitos. Nos dicen, nos explican, al principio pues nos estimulan para hacer las cosas, pero al final depende de nosotros si la conducta se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, para apretar el botón correcto, la ética habla de proyecto de vida, o sea, tener razones claras de qué queremos hacer con nuestra vida en el ámbito personal, ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito ciudadano. O sea, qué queremos hacer de nuestra vida, cómo tomamos decisiones para cumplir con ese proyecto de vida mientras respetamos a las demás personas, o sea, no se trata de atropellar a todo el mundo. Y finalmente ahí ponemos una definición, ¿verdad? Orientar la conducta de una forma racional, ¿verdad? Razonada, hacia fines socialmente aceptados. Del griego ethos, que significa carácter, o sea, la forma de ser. Qué bonito. Bueno, para entender un poquillo más o menos de qué es la ética, vamos con el protagonista, el deber de probidad. Ahí la definición es larguísima, esta es la que va a encontrar en la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. Concentrémonos en lo rojo nada más por ahora, porque es la esencia. Nos habla básicamente de orientar la gestión pública, en este caso, a satisfacer el interés público. O sea, usar el tiempo, el vehículo, los recursos, todo lo que nos dieron para el servicio público, ¿adhieren en qué? En el servicio público. O sea, que las cosas se usen para lo que son, no para algo diferente. Eso es probidad en esencia. Vamos a ampliar un poquito más el concepto. Pero primer término es que lo público se use para los fines que fue establecido. Ahora bien, quiero contarles un poquito de corrupción, del otro lado de la moneda. ¿Alguna vez les ha pasado que hay un tornillo por ahí medio flojo y ocupan socar o aflojar, no sé, y dicen, ¿dónde estará el destornillador? Ah, pero tengo el cuchillo de la cocina cerca, entonces van y lo aflojan o lo socan con el cuchillo de la cocina? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Bueno, eso es corrupción. Ya todo el mundo se preocupó, no está OIJ esperándolos afuera, no. Vamos a ver, ¿qué significa corromper? Corromper es usar algo para lo que no es, corriendo el riesgo de dañarlo. ¿Sí? No sé si les ha pasado como a mí, que después de usar el cuchillo me doy cuenta que tras rosqué el tornillo ya no sirve, más bien compliqué la cosa, o si los cuchillos no son muy buenos, termina el cuchillo doblado. O sea, usé algo para lo que no era, corrí el riesgo de causar un daño y bueno, causé un daño. Claro, por eso no nos cae la policía, no nos pasa nada, es para entender de qué se trata el concepto. Ahora apliquémoslo a la administración pública y al concepto que acabamos de ver. Si probidad pública es usar lo público para lo público, corrupción va a ser usar lo público para algo que no es, corriendo el riesgo de causar un daño. ¿Me siguen? Bueno, entonces ahí está. Si usamos los recursos para lo que son, todo bien, hay probidad.
pero si los usamos, qué sé yo, el vehículo institucional para mi mandado, la papelería para las tareas de mi hija, el tiempo para ver el drama, K-drama, ahora que están de moda las novelas coreanas, qué sé yo, cuando empecemos a desviar, entonces ahí tenemos corrupción y empezamos a perder el tema de probidad. Vean qué bonito. Para tener probidad ocupamos responder básicamente dos preguntas. ¿Para qué existe mi organización? Y luego, ¿para qué sirvo yo dentro de mi organización? A mí me encanta el tema de la escuela, como ejemplo. Si uno piensa en una escuela, ¿saben para qué sirven las escuelas? Sí, sí saben. Sí, bueno, qué dicha. Y si yo pregunto por un puesto en específico, la maestra, es facilísimo, ¿verdad? La escuela está para que aprendan, para que salgan adelante, y la maestra es la que les da clases. Sí, es la señora que está ahí o el maestro, no sé. Pero cuando empezamos a ver otros puestos dentro de la misma escuela, empezamos a tener problemas. Me explico. La señora que trabaja en el comedor. La señora que trabaja en el comedor de la escuela ocupa saber dos cosas básicamente, resumido. Uno, hacer bien su trabajo. ¿Verdad? Digo yo, que no se vaya a intoxicar nadie. Pero necesita saber que un niño con hambre no aprende. El tema de tener comedores en las escuelas no fue ver en qué gastamos plata, sino que nos dimos cuenta que muchos chiquillos no podían comer en la casa, no tenían con qué, llegaban con hambre y no podían prestar atención. O sea, no solo el tema que les suena el estómago, sino el tema que no tienen los nutrientes necesarios para hacer el proceso de fijar el aprendizaje. La persona que trabaja alimentando a esos niños tiene que saber la relación directa entre su trabajo y el proyecto educativo. Bueno, probidad implica cualquier puesto que usted tenga, tiene que saber cómo mi puesto apoya al proyecto institucional que es. Esa es la orientación básica y a partir de ahí todo el trabajo que haga va orientado a cumplir esos objetivos. Entonces, ¿qué sería una persona proba? Una persona que cumple cabalmente con su trabajo, que no se da la corrupción, que no se sale del camino. Y ven qué bonito, el origen de la palabra, este es latino, es confiable. O sea, es una persona que usted sabe que va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? No ocupo estar encima de ella. Estas son sus funciones, es su trabajo, esto es lo que importa y no se va a salir del camino. Bueno, entonces ya vimos, la ética parece ser un poco más general, parece que la probidad se acerca un poquito más a ámbitos laborales, por lo menos en el uso. ¿Sí? Originalmente cuando hablamos de confiable hablamos de todos los términos, pero se ha concentrado más que todo en el ámbito laboral últimamente. Entonces, ¿qué ocupamos para ser personas probas? Conocer la normativa, para empezar. ¿Verdad? ¿Cuál es la normativa que tengo que cumplir? Muchas veces la gente comete actos de corrupción no porque quiera, en teoría, sino porque no sabe que hay reglas de juego en relación con el trabajo que tiene que hacer. Cumplir con las metas y objetivos, o sea, tengo que conocerlos para cumplirlos, tengo que gestionar riesgos para hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque si no los gestiono, pues es más difícil que cumplamos con las metas que tenemos. Adecuada gestión de conflictos de interés, porque vean qué interesante, muchas veces cuando usamos los recursos para lo que no son, es porque hay un conflicto de interés que no supimos administrar. ¿Sí? Cuando llegó la vecina, mi amiga, mi prima, y yo quería quedar bien con la prima, y entonces no hice lo que correspondía, me brinqué el trámite. Yo digo que el tema de los conflictos de interés muchas veces es el origen del mal, ¿verdad? Porque es cuando cedemos al conflicto y finalmente caemos en corrupción y dejamos de hacer nuestras funciones con probidad. Y bueno, lógicamente la transparencia activa y la rendición de cuentas nos sirven. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que me ven, dos opciones: si lo hago todo bien, no tengo que preocuparme, pero si no, y sé que me van a ver, ya pues me cuido para hacer las cosas bien. Y si hago las cosas bien solo porque me están viendo, pues al final de cuentas también voy a forjar un hábito, como cepillarse los dientes, ¿verdad? Si me cepillo los dientes nada más porque me obligan, pues va a llegar el día que lo hagan automático. La transparencia también sirve para esto, de la gente que se acostumbre a que si me están viendo tengo que hacer las cosas bien, entonces termino haciéndolas bien porque sí. Obviamente la idea es que forjen hábitos, que encuentren razones, pero por lo menos logramos que hagan lo que tengan que hacer. Y vean qué curioso, pareciera que queda la vida privada por fuera cuando les hablo de probidad, pero hay un detallito importante. Ustedes creen equivocadamente que tienen una vida pública y una vida privada. Lamento informarles que no es así. Tienen vida pública, tienen vida privada y tienen vida privada con trascendencia pública. Esa última es la que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque uno cree que en su vida privada puede hacer lo que quiera, pero al final de cuentas eso puede trascender. Por ejemplo, si yo tengo o no tengo derecho de ir a una fiesta con mis amigos y tomarme unos fresquitos de cas, claro que tengo derecho, ¿verdad? Pero si salgo a la calle pegando gritos o me monto al carro y lo choco, mañana en La Nación o en La Extra no va a salir fulano de tal, sino que sale quién soy, en qué trabajo, y eso que era de mi vida privada se convierte en algo público. Y hoy día lo fregado es que todo mundo anda una cámara en el bolsillo
y cosas que uno cree que son privadas ya no lo son. Así que bueno, la probidad también se afecta cuando afectamos la imagen de las organizaciones para las cuales trabajamos, y eso lo podemos hacer también en ámbitos de la vida privada cuando trascienden. Entonces recuerden siempre que ustedes son figuras públicas. ¿Sí? Cuando se topan artistas en la calle, mire ahí donde va tal actor a hacer el shopping, bueno, ustedes también. Si alguien sabe que usted trabaja en una institución pública, aunque ande haciendo el shopping, ya es algo público que puede afectar la probidad. ¿Por qué? Porque siempre nos van a asociar con la organización en la que trabajemos. Bueno, me falta integridad, o sea, me falta hablar de la integridad. Esta es la definición que da la OCDE. Vean qué bonita, le puse 2 colores para que no se nos pierda. ¿Por qué? Porque nos habla de 2 temas separados. Nos habla primero, posicionamiento constante y adhesión a valores éticos comunes, o sea, la ética. Y luego nos dice, conjunto de principios y normas, ahí está la ley, ¿ok? Destinados a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los privados. La parte de probidad, ¿lo ven? O sea, cuando yo uso lo público para lo público. Entonces, integridad básicamente nos está sumando ambos conceptos. La parte de probidad sí, pero la parte ética también están ahí inmersas. Es un concepto, obviamente, como pueden ver, un poco más amplio, porque se mete no solo en cómo trabajamos, sino cómo vivimos en términos generales. Integridad, bueno, hablemos que entonces para ser íntegros ocupamos, o hablamos de completo, o sea, ahora el ministro nos decía, ahora el Estado no es solo uno de los poderes, no solo una institución, sino que al final de cuentas está compuesto por todo. Bueno, una persona íntegra también hay que verla como un ser completo en su ámbito laboral, en su ámbito ciudadano y en el ámbito personal. Hablamos de coherencia, que es complicadísimo, o sea, ser siempre la misma persona donde quiera que estemos, no tener doble cara y que no nos falte nada. La palabra íntegro, desde su origen, significa no tocado. ¿Ven qué bonito? O sea, que no lo hemos manchado, que no lo hemos dañado, básicamente. O sea, que está ahí como esas piezas de colección, ¿verdad? En su cajita de vidrio no lo toque porque ya se daña. Bueno, no es así, pero básicamente que conservamos la esencia de quienes somos y no nos han echado a perder. Vean ahí la vinculación con la corrupción. Entonces, ¿qué es una persona íntegra? Es una persona que se ha mantenido firme, no ha perdido su rumbo, sin doble cara, coherente entre lo que piensa, dice y hace. Estamos, ya tenemos las 3. Entonces vean que cuando le dicen que una persona es, mira, es una persona muy íntegra, que una persona muy proba, que una persona muy ética, sí se parecen, pero tienen matices diferentes. Integridad pública entonces nos habla de personas probas en el ejercicio de sus funciones, pero también de personas éticas en sus vidas. O sea, las 2 condiciones tienen que estar ahí. Y lo de abajo también es importantísimo, que cuando hablamos de integridad pública y la asociamos con corrupción, estamos hablando de 3 momentos. ¿Qué hago antes de que aparezca? ¿Qué hago cuando ya la vi? ¿Y qué hago cuando ya pasó? Sí, esos 3 momentos, ¿sí? Antes, durante y después, como un sismo. Ahora nos decían, bueno, rutas de evacuación, eso es antes, porque no ha temblado. Bueno, no, ¿verdad? Sí, todavía no. Bueno, tapa más tarde. Entonces, explicarnos qué tenemos que hacer en caso de sismo es qué hacemos antes de que pase el tema. Si empieza a moverse el piso, cuando ustedes se van ordenadamente por las puertas, es qué hacemos durante. Y cuando nos dejan afuera esperando y vienen a revisar si no se cayó nada, si la estructura está bien, antes de entrar es qué hacemos después. Entonces, la corrupción igual se maneja antes, durante y después de los eventos. Y hablamos entonces con un ejemplo con los dientes otra vez, porque yo trato de cerrar. Imagínense que la corrupción es como las caries. ¿Han tenido caries? Terrible. Pero depende, ¿eh? Porque hay diferentes niveles de carie. ¿Qué pasaría si esperáramos a que ya no aguanto el dolor de muelas para atender la carie? Imagínense que la carie es como la corrupción. O sea, si yo llego al dentista cuando ya está el diente todo cariado, ya no, toca, va para afuera el diente, si nos va bien tal vez una calza de esas monumentales. ¿Qué es lo que pasa cuando atajamos la corrupción cuando ya pasó? ¿De qué queda? Ver qué se puede salvar, al rato hay que extraer a alguien y ponerlo en otro lado. ¿Sí? Ya llegamos tarde. Bueno, hagamos algo antes, controlemos. Vaya al dentista una vez cada 6 meses, digo yo. ¿Verdad? El primer síntoma de que usted que le duele, vaya y revísese. O sea, atajemos los problemas durante, en el inicio, pero podemos hacer algo antes. ¿Sí? Ya, y lávese los dientes, use enjuague bucal, tenga buenos hábitos alimenticios, porque así disminuye la probabilidad, no la elimina, pero disminuye la probabilidad de que tenga caries. Bueno, en el tema de la administración pública también. ¿Qué cosas podemos hacer para que la gente no caiga en corrupción? Y aquí pongo solo
algunos ejemplos de lo que se llama ciclo anticorrupción, digamos ciclo de probidad e integridad, suena más bonito, pero bueno, ¿cómo atacamos la corrupción? ¿Qué hacemos antes? La gestión ética de las organizaciones, cómo formamos a la gente en ética, en técnica, cómo formamos a la gente en procesos, en normativa, cómo controlamos, cómo administramos el tema de recursos humanos, cómo seleccionamos el personal, cómo lo evaluamos, cómo lo capacitamos y qué hacemos, bueno, y transparencia obviamente, y qué hacemos después, ¿sí? Cómo administramos las denuncias, qué hacemos cuando detectamos casos de corrupción. Y abajo vean eso, porque la gestión de riesgos, pese a que hablamos de control, que uno lo diría a la mitad, pues tiene actividades en las 3 etapas. Cuando nosotros nos ponemos a valorar riesgos y a mitigarlos antes de que aparezcan, eso es preventivo, ¿sí o no? Cuando los estamos administrando, cuando estamos vigilando, eso es control, ¿no? Y cuando ya pasó el riesgo y hay que ver qué hacemos, pues ya algo hay que hacer. Pero la gestión de riesgos entonces tiene presencia en todas estas etapas. Para resumir, de lo que hemos hablado, para que nos quede claro, básicamente, cuando hablamos de probidad, normalmente se circunscribe al ámbito laboral, al desempeño de las funciones, y basta, digamos, con que la gente cumpla, más allá de las razones que tenga de fondo. O sea, mientras la persona haga lo que tiene que hacer, no rompe la ley, cumpla las normas, vamos bien. Es un mínimo exigible, ¿sí? Ojalá vayamos más del mínimo, pero es un mínimo exigible. Entonces, cuando hablamos de una persona proba, estamos hablando de alguien que se adhiere a normas y al interés público para realizar su trabajo. ¿Ok? Ética, ve a la persona como un todo, no solo en su ámbito laboral. ¿Sí? Aunque hay ética profesional, pues hablamos en general de la ética en todo su ámbito. Y cuál es su proyecto de vida, su trabajo como parte de ese proyecto de vida y a partir de ahí cómo toma decisiones para vivir bien, respetando a los demás. Entonces, bueno, una persona ética es fiel a sus principios, incluso cuando nadie la ve. Que eso no es poco decir. Y finalmente, integridad, una persona íntegra, estamos hablando de que haya coherencia, tanto en lo personal como en laboral, en lo público como en privado, cuando la norma me lo mande, incluso cuando la norma no me lo mande. Entonces, una persona íntegra va a ser aquella que es proba laboralmente y ética, digámoslo así, vivencialmente, plenamente. Eso es lo que yo tenía que contarles hoy. Agradecerles el tiempo y bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.